hay factores que podríamos decir que son externos. Pues ha habido un proceso de represión fuerte durante muchos años, sobre todo donde ha llegado a ser más potente. Hay factores que tienen que ver con el proceso de globalización. El proceso de globalización ha significado, por una parte, pues que el poder se ha hecho más etéreo, más difícil de encontrar. Estaba en esos mercados financieros que no sabemos ni siquiera a dónde pedirle responsabilidades, pero además el proceso de globalización ha significado una coacción muy fuerte en el mercado laboral. Pues por ejemplo, decía que si tú no asumías unas condiciones laborales peores, pues simplemente tu puesto de trabajo se iba a ir a otro lado, ¿no? Pero de alguna manera ese proceso de globalización también habla de límites internos de los movimientos sociales. Límites que hablan de que, bueno, ha habido una apuesta fuerte pues por tomar un poder político, pero no ha habido una apuesta fuerte por tomar un poder económico, dicho de otra manera, por crear pues cooperativas, mercados sociales, pues que pudiesen dar respuesta y sostén pues ante esos envites que podría venir desde el proceso de globalización, ¿no? De alguna manera, yo creo que ha habido también una cierta pérdida del foco de donde está el poder. Se ha puesto mucho énfasis en la lucha por el poder político, que no digo que no sea importante, pero se ha quitado el énfasis en la lucha por el poder económico, que desde luego es un elemento central en nuestro sistema socioeconómico, en el capitalismo, ¿no? Yo creo que en el proceso de desactivación y de pérdida de los movimientos sociales, algunas de sus victorias han sido victorias envenenadas. La construcción del estado del bienestar, indudablemente, es una victoria del movimiento social. Bueno, también ha sido una derrota del movimiento social en la medida que ha permitido o ha ayudado al proceso de desactivación. Por ejemplo, las mutualidades obreras que se habían ido creando se desactivan en gran parte pues porque esas responsabilidades las acomete el Estado y desde ahí el movimiento pierde autonomía, que yo creo que es una de las causas importantes pues de la derrota en el final del siglo XX, el principio del siglo XXI. La derrota es relativa porque nunca hay ni mucho menos derrotas absolutas, ¿no? De alguna manera yo creo que el movimiento ha tenido dos almas, un alma que hablaba pues de una búsqueda de mejoras colectivas, con una integración pues más armónica con el entorno y demás, pero ha tenido otra alma, que yo creo que ha sido el alma mayoritaria, que hablaba de una búsqueda de mejoras individuales o mejoras colectivas, pero de una clase determinada, ¿no? Y esto yo creo que también está en la génesis pues al final de las derrotas, porque es lo que permite pues tener una seducción grande pues por la sociedad del consumo, una seducción grande pues por la sociedad de la imagen, que permiten que bueno pues que la gente ha ido viviendo mejor a costa pues de la degradación ambiental y de la degradación social en otras partes del planeta. Y yo creo que esa también es otra de las partes importantes pues de la génesis del desmoronamiento, de la pérdida de fuerza de lo que habían sido los movimientos obreros, de los movimientos pues más de la izquierda clásica. Bueno, podemos situar su génesis allá en el mayo del 68, un proceso que se da en distintos lugares del planeta, pero con elementos similares, y que estos movimientos también tienen esos elementos similares de alguna manera en su génesis, en su ADN, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estas características comunes? Bueno, pues hay un movimiento que bebe mucho del antiautoritarismo, enlaza mucho con el asamblearismo y que desde ahí pues bebería de raíces libertarias claramente, ¿no? Y que bueno, pues es una de las características. Hay una ruptura muy fuerte con lo que se denomina la vieja izquierda, con la izquierda del partido, la izquierda del sindicato, y que bueno, pues habla de otros movimientos, otras formas de organización más frescas. Una segunda característica es que también hay una ruptura importante con el proceso de la revolución como hecho puntual, grande, determinante en la historia, y se habla más de procesos de transformación pues más lentos, más paulatinos, pero también que van permeando más a las personas, ¿no? Se habla más del aquí y el ahora que de esos grandes momentos revolucionarios. Una tercera característica, que yo creo que tiene mucho que ver con todo esto, habla pues de vivir en primera persona, poner en primer lugar a lo que son pues las vivencias de las personas. Las personas ya no son unos entes que de alguna manera tienen que supeditarse a la gran estrategia general, sino que tienen identidad por sí mismas y desde ahí hay que respetarlas, ¿no? Y eso enlazaría mucho, el feminismo, por ejemplo, lo retomaría muy bien, ¿no? Esta ruptura con el gran momento revolucionario, este pensar en el aquí y el ahora, este hablar de la importancia de las vivencias, pues hablan que ideas como el progreso, que de alguna manera supeditaba todo pues a un bien futuro en el cual pues íbamos a estar emancipados, ¿no? Pues bueno, es una ruptura que es importante y sobre la que bueno, pues luego se irán articulando distintos movimientos sociales. Y una última característica es que, bueno, a pesar de todo esto, pues el movimiento obrero
no desaparece, a pesar de que aparecen nuevos movimientos sociales, el movimiento obrero no desaparece con lo que tiene que ver con el mayo del 68. Y a partir de ahí empiezan a nacer distintas hijas, distintos hijos de lo que serían estos grandes estallidos, ¿no? Uno, claramente, es el feminismo, y el feminismo, bueno, desde mi punto de vista, es probablemente el movimiento social más exitoso del siglo XX, no quiero decir ni muchísimo menos que haya conseguido pues todo lo que hace falta conseguir desde las luchas feministas, pero desde luego ha habido avances notabilísimos, ¿no? Y ha habido avances notabilísimos con estrategias muy distintas de las que eran de las del movimiento obrero clásico. No se ha pensado tanto en la toma del poder, no se ha pensado tanto en grandes movilizaciones, sino que la estrategia tenía mucho más que ver con luchas micro, muy centradas muchas veces dentro de los ámbitos de los hogares, de las familias, ¿no? Y sostenidas en el tiempo, en las cuales la parte cultural ha cumplido un papel absolutamente determinante. Y no quiero decir que el movimiento feminista no haya impulsado distintas reformas legislativas o no haya hecho movilizaciones muy importantes, pero creo que el grueso de su éxito ha tenido más que ver con esa lucha cultural y con esa lucha en pequeños enfrentamientos, en pequeños conflictos más micro, que en plantear pues esos grandes tomas del poder y estrategias de ese tipo. El movimiento ecologista es otro de estos descendientes del mayo del 68, descendiente que, bueno, pues que empieza a estructurarse a partir de luchas muy concretas, en gran parte estructuradas alrededor de lo antinuclear, pero también pues de luchas territoriales, ¿no? Muy determinadas, ¿no? De impactos en distintos lugares, y a partir de ahí consigue bastantes éxitos que se acaban representando en proyectos que se paran o que se acaban representando en un aumento en la normativa ambiental pues en distintos lugares del planeta. Desde ahí pues es capaz de aglutinar luchas desde lo concreto, desde lo local, pues para conseguir reformas que hablaban de planos pues más grandes, en territorios más amplios, ya sean del Estado, incluso a nivel internacional, aunque estos últimos han sido bastante más pequeños, ¿no? El tercero de los hijos podría ser todo lo que tiene que ver pues con el movimiento pacifista, un movimiento que tiene mucha fuerza acoplado pues a los años de la Guerra Fría, pero que después decae. Pero a pesar de decaer, tiene todavía pues notables éxitos, ¿no? Yo creo que en nuestro territorio pues el fin de la mili, el fin del servicio militar obligatorio, yo creo que desde luego en gran parte se debe pues a este movimiento social que tuvo pues una fuerza muy muy importante pues allá por los 80 en nuestros territorios, ¿no? Y podemos hablar de más éxitos, como bueno, conseguir pues que de alguna manera, de manera difusa, se extiendan pensamientos pacifistas, no violentos, por el grueso de la población. Este movimiento rompe con algunas de las estrategias básicas del movimiento obrero clásico, ¿no? Pues este había utilizado la violencia con profusión, y justo lo que promueve el pacifismo es una ruptura con esos parámetros. Y estos tres grandes movimientos podrían ser, bueno, pues los tres centrales en los espacios centrales, en los espacios, pues bueno, pues donde se deciden los grandes elementos, las grandes tomas de decisiones dentro del capitalismo. Pero en realidad hay otros espacios del planeta en el cual ocurren otras cosas y en el cual, pues esta movilización global que se mueve, pues a finales de los 60, a principios de los 70, tiene expresiones distintas. Por ejemplo, en América Latina estalla todo lo que tiene que ver con la teología de la liberación, que desde luego es fundamental para entender pues, los movimientos de pedagogías liberadoras que hay, distintos movimientos guerrilleros, o por ejemplo movimientos campesinos como los Sin Tierra, que de alguna manera pues, estructuran gran parte de la movilización social en todos estos lugares, ¿no? Podríamos hablar también de otra serie de movimientos, como son la de creación de distintas economías alternativas, ya sea en espacios centrales o en espacios periféricos, que estallan durante todos estos años de forma muy importante. Volviendo a los hilos conductores, y después de haber repasado estos distintos hijos de esta movilización del 68, de estos nuevos movimientos sociales, bueno, pues podríamos encontrar pues, el movimiento libertario no como un movimiento fuerte y estructurado de manera autónoma, pero sí como un movimiento que permea en gran parte pues muchas de estas articulaciones pues a través de, bueno, pues de lo que podrían ser formatos organizativos más pensados en la horizontalidad, más pensados en el asamblearismo, más con estrategias no tanto de toma del poder como de dispersión del mismo. Bueno, yo creo que el movimiento del decrecimiento es un movimiento heterogéneo,
que comprende pues, distintas herramientas, ¿no? Hay parte del movimiento decrecentista que no se definiría como tal, pero que bueno, encajaría mucho en los parámetros y que está muy centrado en las luchas antiextractivistas, por ejemplo, las luchas contra el fracking en distintos lugares de Europa. Hay parte del movimiento del decrecimiento que tiene una pata muy centrada en la creación de alternativas, y todo lo que tiene que ver con las ciudades post-carbono pues encajaría mucho dentro de ese parámetro. Y por último, hay una parte del movimiento decrecentista que sí que se enmarcaría como tal, que se definiría como tal y que, bueno, pues que sería como el más puro, aunque yo creo que todos ellos tienen parámetros comunes. ¿Y qué cosas, de alguna manera, recogen de estos movimientos sociales, de estos nuevos movimientos sociales? Yo creo que, por ejemplo, el ecologismo hace una ruptura importante con todo lo que tiene que ver con gran parte de estos mitos pues del progreso, del desarrollo, y desde luego, este es uno de los elementos fundamentales de lo que son los movimientos decrecentistas. En distintos lugares del planeta vemos como los movimientos indígenas de pronto empiezan a tener una relevancia mucho más importante, y esta relevancia permea e influye mucho a este movimiento decrecentista, ¿no? Cuando los movimientos indígenas plantean que no hay que hacer una ruptura entre el ser humano y la naturaleza, sino que son cosas imbringadas, esto es una de las cosas que recoge el movimiento decrecentista. Cuando estos movimientos indígenas pues consideran que no tenemos tiempos lineales, sino que la vida tiene un proceso mucho más circular, en el cual vamos pasando por distintas fases, bueno, nuevamente, este es un elemento que de alguna manera encaja con unas visiones de la economía más circular, unas visiones de la historia pues mucho más en forma de espiral, que de alguna manera también permean este movimiento decrecentista, ¿no? Es decir, que ahí yo creo que tenemos otro elemento de influencia. Desde el feminismo yo creo que también tenemos una clara puesta en práctica en estos movimientos, no en vano, pues todo lo que tiene que ver con el ecofeminismo es una de las fuentes de inspiración más importantes pues, de los movimientos decrecentistas. Y por último, si hablamos de todo el tema que tiene que ver pues, con el pacifismo, pero también del tema de las pedagogías de la liberación, bueno, pues vemos cómo esto también se mete dentro, ¿no? Claramente las prácticas por las que se apuestan, tanto en lo que tiene que ver con los métodos de lucha como de creación de alternativas, son no violentas, y además no violentas con un carácter pedagógico, con un carácter pues, de proyección cultural pues, muy importante, que bebe de prácticas pues, como el teatro del oprimido u otras que se habían ido poniendo en práctica pues, a partir de esos movimientos que surgen a finales de los 60. Vamos a mirarlo con un poco de perspectiva temporal, porque probablemente se necesiten cosas distintas en distintos momentos de lo que tenemos por delante, ¿no? Si lo miramos a largo plazo, lo que vamos a ver es un proceso de desglobalización fuerte, entre otras cosas pues simplemente porque no hay petróleo que sostenga pues, una economía globalizada como la que tenemos actualmente, ¿no? No lo hay pues porque estamos llegando al agotamiento de las reservas fácilmente accesibles de este recurso y del resto de combustibles fósiles. Desde esa perspectiva lo que tenemos por delante son economías más localizadas, políticas más localizadas, culturas más localizadas. También menor capacidad de incidencia pues, sobre lo que pueden ser impactos ambientales importantes a nivel planetario. Bueno, mirado a largo plazo, a medio y largo plazo, bueno, un nuevo internacionalismo no es probablemente lo más necesario para las luchas sociales, sino que, bueno, pues tendremos que pensar en luchas que, al igual que la política, la economía o la cultura van a estar más localizadas, también tendrán que tener un formato más localizado. Lo cual no impide pues, que haya solidaridades internacionales, que haya internacionalismos, pero que probablemente esa no sea la clave en un futuro, ya digo, a medio y largo plazo. Pero claro, hasta llegar ahí tenemos que ver cómo van a producirse esos procesos de transición, porque el momento actual es un momento en el cual la economía está fuertemente globalizada todavía, la toma de decisiones está centralizada en estamentos que desde luego no están en las ciudades ni en los estados, sino que son supraestatales, ¿no? Y desde ahí pues hay una necesidad de articular luchas que tengan esa mirada global y que tengan pues esa visión internacionalista. ¿Cómo hacer esas luchas? Bueno, yo creo que el formato de las internacionales socialistas, comunistas, ¿no? Que eran formatos bastante verticales en los cuales pues había pocas personas y pocas organizaciones que tenían capacidad de tomar decisiones importantes sobre el conjunto de la estrategia. Creo que es un formato que ha demostrado tener serias limitaciones, pero que además creo que es un formato inviable en el momento actual.
Yo creo que los internacionalismos que se han ido estructurando, pues por ejemplo a partir de las movilizaciones globales de los 60, pero sobre todo a partir de la movilización antiglobalización, pues del cambio del siglo, o las actuales, ¿no? Pues toda la ola de los Occupy o de los 15M, cómo se han ido reproduciendo en distintos lugares del planeta, ¿no? Yo creo que son nuevos internacionalismos que se adaptan más a nuestras necesidades, en el sentido de que no plantean formatos de coordinación fuertes, sino formatos de coordinación más por imitación. Lo que me parece herramienta interesante lo copio y me lo traigo a mi territorio, y además consigo pues que sea de alguna manera replicado en otros lugares, pues porque lo que es exitoso consigo que se vaya encontrando en otros sitios. Tengo vías de comunicación fluidas, pero las capacidades de decisión, las tomas de decisión últimas tienen que ver con lo local, que a fin de cuentas es donde se realizan las luchas, donde se pueden construir las alternativas y donde se entiende mejor cuáles son las características de esos territorios y de alguna manera las adaptaciones que ir teniendo, ¿no? De manera que yo creo que ahora mismo necesitamos estructurar esos internacionalismos, necesitamos hacerlo pues en luchas que son claramente globales. La lucha contra el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea o Estados Unidos es un ejemplo claro, pero también en articulaciones que tienen un paradigma local importante, ¿no? Cuando hablamos de la construcción de ciudades poscarbono, ¿no? Necesitamos fijarnos en los ejemplos exitosos que se están produciendo en distintos lugares para tomar de ellos pues lo que puede ser interesante. Bueno, yo creo que son movimientos que sí que tienen causas comunes, bueno, como en general todos los movimientos sociales, ¿no? Un movimiento social tiene que ver cuando, pues una parte importante de la población percibe que sus necesidades básicas no están siendo cubiertas y que además no tiene alternativas dentro de los marcos de juego establecidos pues para conseguirlo. Porque antes de que la gente se lance a la calle o se lance a movilizarse, pues normalmente se resigna o intenta buscar agotar otras vías más sencillas, de alguna manera menos costosas desde el punto de vista personal y desde el punto de vista social. Cuando me refiero a necesidades infracubiertas, no me refiero solamente a necesidades de subsistencia, sino que muchas veces hay otras necesidades que también nos ponen en marcha de forma muy importante. De hecho, si en las primaveras árabes las necesidades de subsistencia fueron un motor importante, recordemos que las personas salían a movilizarse pues con un pan en la mano, diciendo pues que habían aumentado los precios de los alimentos y que desde ahí pues lo tenían más crudo para conseguir pues tener una alimentación saludable y digna, ¿no? Digo, las de subsistencia son importantes, pero no son las únicas. Hay otras, como las que tienen que ver con la búsqueda de libertad, de mayor capacidad de participación social, que también son necesidades básicas de las personas y que también explican en gran parte estos movimientos. Cuando vemos el análisis sociológico de la gente que se moviliza en el 15M y todo lo que viene acoplado después, pues en territorios como el nuestro, no es la población más excluida la que está detrás de esas movilizaciones, sino más bien pues una clase media que tiene en su frontispicio la búsqueda de una democracia real, que era uno de los elementos centrales en las luchas, ¿no? Y esto tiene que ver con esa necesidad de subsistencia. Realmente, de libertad. Realmente, cuando miramos a las primaveras árabes, también encontramos esta motivación, porque a la vez que se iba con un pan a las movilizaciones, se iba buscando derrocar distintos regímenes dictatoriales pues que estaban expandidos por toda esa región, ¿no? De manera que yo creo que tenemos ahí pues elementos fundamentales para entender cómo se producen estas movilizaciones. Y movilizaciones que se van replicando y se van copiando en distintos lugares del planeta. Pues vemos cómo los ejemplos de ocupación de plazas que se realizan en España, pues también se realizan en Grecia, pues retomando luchas que ya se venían realizando anteriormente, o se hacen en Estados Unidos a través del Occupy, ¿no? Que se hace en Nueva York, pero que se expande por el conjunto del planeta, ¿no? Pero no solamente este tipo de formatos, ¿no? Sino que llamamientos de movilizaciones globales en muchos casos tienen ecos a nivel internacional. El 16 de octubre del 2011 es una movilización que al final en distintos lugares del planeta consideran que es importante no solamente para luchas globales, sino también para sus propias luchas locales, articulando pues de alguna manera coordinaciones no fuertes, sino difusas, pero que no dejan por ello de ser coordinaciones de luchas y de búsquedas de imaginarios colectivos que se van replicando de unos lugares a otros. Bueno, yo el 15M
lo vería no como el hecho de ocupación de las plazas y del proceso de movilización que hubo ahí, de asambleas y demás, sino más bien como todo un periodo de lucha que se inicia ahí. Bueno, en realidad se había iniciado antes, pero que bueno, tiene ahí un punto de inflexión importante que, bueno, que comprende también pues todas las mareas, que comprende los rodeos del Congreso y que comprende incluso las opciones electorales, pues como Podemos, como las CUP en Cataluña, ¿no? Y sobre las que ahora, si acaso, entramos un poquito, ¿no? De manera que cuando vemos los éxitos del movimiento, de alguna manera lo que ha ido consiguiendo, yo creo que no ha sido poco, sobre todo para lo pequeño y lo joven que es todo este proceso de luchas, ¿no? No ha sido poco porque, por una parte, ha conseguido un descrédito importante de la clase política. Desde ahí, pues bueno, pues una consideración importante de que, bueno, pues ese espacio no es un espacio de democracia real, sino que hay que regenerarlo, en el mejor de los casos, cuando no, pues cambiarlo de forma radical, buscando otros espacios de toma de decisión por parte de las personas. Yo creo que un segundo elemento muy importante es que, bueno, frente al no hay alternativa que planteó Thatcher, que más allá de una aseveración suya es una realidad, socialmente había una consideración de que no había forma de hacer las cosas de otra manera, de que el neoliberalismo no tenía realmente una alternativa fuerte enfrente, una alternativa viable y creíble. Bueno, yo creo que el sí se puede, que enarbola la PAC, que enarbolan las luchas contra los desahucios, pues bueno, es algo que se plasma, ¿no? Se plasma desde el punto de vista de las movilizaciones y se plasma desde el punto de vista de la lucha por unos espacios políticos en los espacios parlamentarios y demás, ¿no? Yo creo que otro de los éxitos es que la agenda política y la agenda cultural, pues en gran parte se marcan por las movilizaciones. Y esto tiene que ver pues con una plasmación también en el plano pues de los imaginarios colectivos de sobre qué tenemos que hablar, ¿no? Y es algo que yo creo que también está en la parte de los éxitos del movimiento. Un movimiento que, como decía antes, ha ido evolucionando de forma muy importante, ¿no? Ha evolucionado desde una primera etapa en la que puso su énfasis en la movilización social con acciones de desobediencia muy importantes, ¿no? Y con una capacidad de articulación realmente notable. Después hubo un momento en el cual una parte mayoritaria del movimiento consideró que esa fase había tocado un techo y que no iba a haber capacidades más allá de la capacidades de la movilización más allá de lo que se había conseguido ya, y en gran parte pues centra sus fuerzas y recircula sus energías pues hacia lo que tiene que ver con la toma de las instituciones, ya sea municipales en un primer término, ya sea estatales en una segunda etapa, ¿no? Hay a la vez que se produce este movimiento de la toma, del asalto a las instituciones, otra parte del movimiento, mucho menos visible, probablemente también una parte minoritaria, que lo que plantea es que lo que necesitamos es reforzar lo que son las propias instituciones, es decir, la creación de alternativas desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, pues por parte de la movilización social, ¿no? Y aquí se produce un estallido de huertos urbanos, se produce un estallido pues de lo que son economías que se enclavan dentro del cooperativismo, los mercados sociales empiezan a reproducirse por distintos lugares y, por ejemplo, se crean monedas sociales que articulan y que vehiculan esos movimientos sociales. Yo creo que esta es también una de las características importantes de ese segundo momento de los movimientos sociales, ¿no? Del movimiento que se inicia con el 15M, ¿no? Igual que el movimiento hablaba pues de que había llegado a un techo con las movilizaciones sociales, algo que creo que es bastante discutible, pero que bueno, que era una argumentación que se ha hecho fuerte. Yo creo que ahora podríamos hablar de que se ha llegado a un techo en lo que tenía que ver con la toma de las instituciones. Un techo, pues por el fracaso de ese asalto pues en el plano estatal, claramente reflejado en las últimas elecciones del 2016, pero un techo también en la capacidad de actuación una vez que se había tomado esas instituciones, ¿no? Y creo que los ayuntamientos del cambio, como se han venido a denominar, están mostrando pues muchos de los límites de esas alternativas o de esa opción estratégica, ¿no? De manera que, bueno, tenemos un momento en el que nos tendremos que repensar si efectivamente las movilizaciones habían tocado techo, si efectivamente la estrategia tal y como estaba planteada de tomar las instituciones está tocando también techo, y qué pasa con esa otra tercera pata, ¿no? Con la que tiene que ver con la creación de nuevas instituciones no estatales, sino instituciones que parten de la ciudadanía, que controlan la ciudadanía y que plantean otras formas de organización social y otras formas de organización económica, ¿no? Si tenemos que recentrar las fuerzas en ese espacio como un espacio catalizador y movilizador de cambios.
Bueno, yo creo que ante la crisis civilizatoria que estamos viviendo ya, el grueso de la sociedad ahora mismo está escondiendo la cabeza. Escondiendo la cabeza porque yo creo que hay elementos que plantean claramente lo que está ocurriendo, ¿no? Hay elementos que tienen que ver desde el punto de vista analítico, hay numerosos estudios que plantean que esto que está ocurriendo pues tiene un calado nunca antes visto en la historia de la humanidad. Hay elementos de nuestra vida cotidiana pues que nos indican claramente que las cosas están cambiando y que están cambiando hacia un desmoronamiento del orden establecido, ¿no? Y los cambios en el orden económico, político, cultural de los últimos años los ejemplifican bastante claro, ¿no? Y hay un elemento que nos lo está comentando, que nos está diciendo todo esto, que de alguna manera está en una especie de subconsciente, inconsciente colectivo, que está como guardado por debajo, pero que se expresa de distintas maneras, ¿no? Una forma en la que se está mostrando es que, bueno, últimamente hay una hiperinflación, pues de series, libros, películas posapocalípticas que resuenan con algo que yo creo que de alguna manera va teniendo una parte importante de la población, y es que el futuro que tenemos por delante va a ser radicalmente distinto del que tenemos por detrás. Pero como digo, a pesar de que existe la información, de que existe la vivencia y de que hay una parte que nos resuena en el inconsciente colectivo, la mayoría de la población lo que está haciendo es simplemente esconder la cabeza y negar la existencia de lo que nos está ocurriendo, ¿no? De alguna manera encomendarse a que, bueno, pues esto va a ser un periodo pasajero y volverán los tiempos del pelotazo urbanístico, los tiempos pues del crecimiento desaforado, ¿no? Cuando esto no va a volver nunca más, ¿no? ¿Y por qué creo que está escondiendo la cabeza la población, ¿no? Bueno, hay una parte que tiene que ver con que los discursos del mainstream, los discursos de los grandes medios, pues desde luego pues van en contra de decir que lo que está ocurriendo es un cambio civilizatorio de gran magnitud. Y van en contra porque, bueno, les va mucho el poder mantener la rueda tal y como está funcionando para poder mantener sus situaciones de privilegio, ¿no? Por lo tanto, desde el poder político y desde el poder económico se niega, se edulcora o simplemente se plantean soluciones mágicas, pues bueno, pues ante lo que está ocurriendo en la actualidad. Pero más allá de echar balones fuera, más allá de plantear pues que la maquinaria mediática pues está intentando que esto no se visibilice, que desde luego es una parte importante, hay otra parte de responsabilidad individual de las personas. Y bueno, y esta parte de responsabilidad yo creo que tiene que ver con que lo que estamos planteando es que va a haber cambios importantes en la forma de vida de las personas. Y a nadie le gusta cambiar de forma importante nuestra forma de vida, máxime cuando esto te puede llevar pues esfuerzo, de alguna manera trabajo, ¿no? Y que, bueno, pues que signifique recolocarte en donde estás, ¿no? Y esto hace pues que haya una parte de ocultamiento de lo que está pasando, ¿no? O autoocultamiento de lo que está pasando. Yo creo que hay otro segundo factor también desde lo personal y en el cual pues los movimientos sociales tenemos responsabilidad, y es que, claro, realmente no se ven alternativas en el plano de la organización social y alternativas en el plano de la organización económica sólidas por parte de la gran mayoría de la población, las cuales se pueda enganchar para tener un formato de vida distinto que encaje dentro de lo que nos está ocurriendo, que encaje dentro de los cambios civilizatorios que estamos viviendo. Quienes pues de alguna manera vivimos metidos dentro de lo que serían los mercados sociales, las economías alternativas, pues sabemos que tenemos otra forma de producir energía, que tenemos otra forma de consumir alimentos, que tenemos otra forma pues de conseguir la financiación, incluso otra forma de articular las relaciones económicas con otro tipo de monedas, y las practicamos. Pero estos son mecanismos que todavía tienen escalas relativamente pequeñas, necesitamos saltos de escalas hacia adentro y visibilidades relativamente pequeñas en las cuales, pues bueno, el grueso de la población ni siquiera sabe que esto existe, ¿no? Y por lo tanto perciben los cambios pues que de alguna manera habría que acometer pues como algo gigantesco, imposible de llevar a cabo, no solamente porque no quiera llevarlos, sino porque no sé ni siquiera por dónde empezar. De manera que, intentando sintetizar estos elementos, ¿no? Intentando ver pues las potencialidades que indudablemente tiene pues la estrategia de toma del Estado con las limitaciones históricas y las limitaciones actuales pues en los momentos en los que estamos viviendo de crisis civilizatoria. Yo creo que lo que necesitamos son personas nuevas y necesitamos sociedades nuevas. Y las personas nuevas y las sociedades nuevas solo se crean desde abajo, solo se crean desde las prácticas cotidianas. Las personas nos movemos para satisfacer nuestras necesidades de participación, de subsistencia, de ocio, de entendimiento. Y esta satisfacción de nuestras necesidades, cuando lo conseguimos, nos genera emociones positivas,
que nos ponen en marcha. Cuando no lo conseguimos nos generan emociones negativas que de alguna manera son caldo de cultivo pues, de nuevos fascismos o de situaciones más de desesperación, ¿no? Y lo hacemos a través de un filtro de valores. Un filtro de valores que si tiene que ver con lo colectivo, pues buscará satisfacer mis necesidades, pero buscando también pues, unos bienestares más comunes. Si tiene que ver más con valores individuales, lo que buscará es un sálvese quien pueda, ¿no? Y si yo soy el primero, pues mejor que mejor, ¿no? Y estos valores al final se acaban estructurando en base a mis prácticas. Yo no creo mis valores y después hago las prácticas, sino que hago las cosas y a partir de ahí estructuro mis valores. De manera que si lo que nos mueve a las personas es la satisfacción de nuestras necesidades y lo que estructura los valores, que es la forma en la que voy a satisfacer las necesidades, tiene que ver con nuestras propias prácticas, bueno, necesitamos tener prácticas distintas para satisfacer nuestras necesidades. Y esas prácticas distintas generarán personas nuevas que generen sociedades nuevas. Con todo esto quiero decir que lo que tiene que ver con la construcción de nuevas sociedades, con la construcción de nuevas economías, tiene que ser vivido por las personas, tienen que ser protagonistas, porque si no, no va a haber cambio posible. Es un elemento, desde mi punto de vista, central en lo que tenemos que pensar en cambios, en estructuras, en cambios estructurales a largo plazo.